Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Pasemos de las tinieblas a la luz. Hermanos, hora de ir por su Biblia, de abrir su palabra, abrir la palabra del Señor, su cuaderno, su lápiz, sus lápices de colores, bueno, lo que vaya a usar, pero por favor, esta profecía realmente es impresionante, impresionante, hermanos. Entonces, es momento de, pues, de aprenderla bien y a sustentarla y a justificarla, hermanos. Bueno, hermanos, como siempre, pues si hay alguna pregunta durante el tema, pues puede hacerla, siéntase en libertad. Eso sí, les pido un favor que no nos desviemos del tema. Yo sé que a veces uno puede tocar otras cosas, está bien, pero pues no nos podemos tampoco desviar mucho porque pues no avanzamos y realmente es mucho material, mucho lo que hay que estudiar. Más bien que nos concentremos. Les pido por favor a las hermanas que nos van a colaborar con las lecturas bíblicas. Entonces, en orden, vamos a hacerlo. Como dice la palabra, hacer todo decentemente y con orden. Entonces, este tema es de mucho, hermanos, es de mucho análisis,
pensar mucho, digamos, deducir algunas cosas y muchos números. Entonces vamos aquí a hacer sumas y restas. Bien, porque vamos a justificar bien esta profecía, a ver cómo es que es la cuestión. ¿Listo? Profecía a los 430 años. Entonces, vamos a iniciar con el primer texto, hermana Leonor, Gálatas 3, 16, 17. Gálatas 3, 16, 17. Ahí está esa profecía. Está en el Nuevo Testamento, curioso. Sí. Y hace referencia a algo que pasó en el Antiguo. ¿Listo? Ahí en Gálatas 3, 16, entonces vamos a ver de dónde sale este número. Vamos a ver en dónde se repite también este número. Gálatas 3, 16 y 17. ¿Listo? Sí, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Bueno, entonces ahí empieza la profecía, ¿ok? Pero tenemos que digamos, empezar a desglosar, a ver de dónde, digamos, salen todas estas palabras. Dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y acá aclara y dice, no a las descendencias en plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Dice, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y también dice Pablo, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Bueno, ¿cómo es esto? Dependiendo de la versión bíblica que usted use, va a encontrar diferente este último versículo, el 17, digamos, en su redacción, pero la información es exactamente las mismas, ¿ok? He usado acá la Biblia de las Américas, que es un poco más claro, ¿ok? Ahora, dice acá que hay un pacto. Es una palabra clave. Otra palabra clave es la ley. ¿Ok? ¿Listos a responder las preguntas que vayamos haciendo para ir razonando sobre estos versículos? Otra palabra clave son las promesas. Y un nombre que se da acá es Abraham. O sea que esto está relacionado con Abraham, definitivamente. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es primero? ¿La ley o el pacto? Según este texto, según lo que estamos leyendo. ¿Qué es primero, la ley o el pacto? Me refiero con respecto a los 430 años. ¿Qué ocurre primero, la ley o el pacto? A ver, abran su micrófono. Un pacto es una promesa, ¿verdad? Un pacto siempre conlleva promesas, sí, de parte de Dios. Entonces es el pacto. Entonces tú dices el pacto, muy bien. Entonces, primero va el pacto, y después la revelación de la ley, ¿sí? Con respecto a esos 430 años, notemos, lo que separa al pacto de la ley son los 430 años. Hay un pacto aquí ratificado, dice acá anteriormente por Dios, ¿ok? Y que tiene que ver con Abraham. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es esta relación entre el pacto y la ley. Ahora, no quiere decir con esto que la ley no haya existido. La ley existió desde el Edén, porque el Shabbat, el día santo de Jehová, fue dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, es decir, ahí empezó la ley. La ley existe desde que existe el mundo, ¿ok? Y aún más atrás, la ley es infinita, tanto como el Creador, porque es la expresión misma de su carácter, ¿ok? Entonces la ley es igual que su Creador, es infinita. Bien, pero al hombre es revelada, digámoslo así, en ciertas ocasiones es revelada la ley. Y ¿cuándo, en qué momento? Otra pregunta, ojo a responder, ¿en qué momento la ley es relevada de una forma aún más clara, así con todo el poder de Dios? ¿En qué momento de la historia bíblica? A ver. ¿En qué momento la ley es así revelada, digámoslo así, más plenamente? ¿En qué evento? De Moisés, Muy bien, con Moisés, allá en el Sinaí, ¿cierto? en el Sinaí, Bien. cuando bajó las tablas.
escritas por el dedo de Dios. Amén. Muy bien, hermana Damaris. Bueno, es que me queda difícil apagar este micrófono rápido, disculpen. Vamos a poner esto aquí un momentico ya. A ver si logro ser un poquito más ágil apagando el micrófono. Bien, la hermana Leonor también estaba lista a contestar. Muy bien, gracias por participar así asiduamente y les invito a otros que también participen. Bueno, entonces, tenemos la ley, tenemos el pacto. La ley fue revelada en el Sinaí cuando los hijos de Israel salen y se encuentran con Dios. Allí es revelada más plenamente. Y antes de esa ley hay un pacto, 430 años, hay un pacto. Entonces, esos 430 años, pues, vienen a iniciar dependiendo de este pacto. ¿Notamos? Esos 430 años. Entonces, tenemos que relacionar el verso 17 con el verso 16, que es donde está realmente ese pacto. Dice acá que ese pacto, todo pacto conlleva promesas, todo pacto conlleva promesas de parte de Dios. Desde luego, Dios hizo un pacto con Abraham y eso es lo que vamos a revisar ahora en el siguiente texto. Bien, entonces, hermana Dama, vámonos a Génesis, vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer 4 versículos claves de Génesis 12, ¿ok? Génesis 12, 4 versículos claves. Génesis 12 del 1 al 4, hermana Damaris. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muchas gracias, hermana Damaris. Entonces ahí vemos el pacto. Ok, ahí vemos las promesas, vemos el pacto. Bien, hermana Damaris, deje su micrófono abierto. A ver, de pronto, sí, hermana Damaris, ¿cuántas promesas usted ve en el versículo? Cuente las promesas. ¿Qué promesas Dios le hace a Abraham allí? Vete de Ok. tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. A ver, en Dos, una frase, ¿cuál sería una promesa? Una sola. De todo eso que leímos. ¿En dónde están las haré promesas? de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí me dijo como 3 promesas, hermana. 4, o hay varias. Tenemos que leer así atentamente, porque el Señor ahí no le da una promesa, ¿ve? Le da varias, Pero bien, hermana Damaris, de eso se trata, participar. ¿Alguien más quiere contar las promesas? Pues sí, son A ver. 4, pero como que la más A ver, grande, la que abarca todo, para mí la sería la primera, a ver, bendición. la bendición. A ver, centrémonos en el texto. ¿Listo? A ver, mamá, abre el micrófono. Mm, Si yo te dijera, ¿cuál es la primera promesa? La primera, haré de ti una nación grande. Esos versículos. ¿Mm? Es que no escuché. Haré de ti una nación grande. Ah, eso, gracias. Miren, eso es una promesa. ¿Ve? Vamos a contarla entre todos, ¿listo? Bueno, Tommy, ¿alguien más? ¿Sí? sí señor, Hermana creo Amaris. que puede también ser esta. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros. Claro, ahí estamos nosotros. Amén, hermana, muy bien. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a contarla. Es que no es una sola promesa. ¿Sí me hago entender? De eso es lo que quería hacer caer en cuenta. No es una promesa. Mire, ¿qué dice Gálatas? Dice promesa o promesas. Promesas. ¿Sí notan? Promesas. Exacto, son varias y fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Fueron hechas a Abraham y a la descendencia, pero acá dice Pablo que la descendencia no es solamente la descendencia, digámoslo así, en personas o el linaje que iba a tener Abraham, sino que eso iba a llegar, pues, ¿hasta dónde?
¿sí? Y dice acá, y no solamente a ese linaje, sino a una descendencia que tiene un nombre propio, que es Cristo. Si notan que ahí dice, no dice a las descendencias, sino a una sola, la descendencia de Cristo. Esa es la que va a tener la promesa, ¿ok? Entonces, son varias. Entonces, vamos a contar las promesas, a ver aquí entre todos vamos a contarlas, ¿ok? Claro está que cada uno de ustedes dijo alguno. Por ejemplo, la hermana Leonor dijo, haré de ti una nación grande. Esa es una promesa, así es. La hermana Damaris, serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es otra promesa, ¿sí? Entonces también, pero vamos a encontrarlas todas acá en estos versículos. Hay Entonces, 7. la hermana Patti, ¿cuántas hay? ¿Cuántas contó, hermana Patti? Conté 7. Bien, ok, listo. Vamos a ver cuántas encontramos acá entre todos. Primero, hay un mandamiento. Ojo, dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso es un mandamiento personal a Abraham. Eso en la Biblia se llama un precepto. ¿Ok? Cuando el Señor le dice a un hermano, haz esto, eso es un precepto, porque es algo personal que es para esa persona y nadie más lo puede cumplir. ¿Sí? O sea, esto era para Abraham, no era para otra persona más en la tierra. Dios escogió a esta persona, ¿sí? Y este mandamiento es para él. Asimismo, en nuestra vida nosotros podemos recibir preceptos, o sea, mandamientos que solamente cada uno de nosotros puede cumplir, si lo decide o no, ¿ok? Es para que usted repase qué preceptos le puede dar el Señor a usted. Un precepto puede ser, sí, váyase de Bogotá, claro, eso es un precepto, ¿sí? Váyase de Bolivia, como sucedió a mi esposa y a mí. Es un precepto que el Señor nos mandó a cumplir y así cada uno de ustedes tiene que buscar su precepto con el Señor, ¿ok? Bien. Él recibe un precepto y aquí vienen las promesas que son condicionales a la obediencia a ese precepto que Dios le da a Abraham. Es decir, si Abraham decide obedecer, él va a ser acreedor de estas promesas y no solo él, sino su descendencia. Y acá le va a decir el Señor, tu descendencia es Cristo, es mi hijo. ¿Sí? O sea, mira hasta dónde llega esto. ¿Ok? De Abraham va a salir linaje santo de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Impresionante esta profecía. Entonces, estas promesas, este pacto. Entonces, vamos a contarla. Primero, haré de ti una nación grande. Entonces, si Abraham obedece, entonces va a pasar todo esto. Haré de ti una nación grande. Y esta promesa no solamente es para Abraham, sino es para Cristo, como leímos en Gálatas, ¿sí? A ver, es que quiero hacer algo. O sea, ¿ustedes creen que el Padre le promete cosas a su Hijo Jesucristo? ¿Le hace promesas? Como un padre, digamos, terrenal le dice, hijo, yo te prometo, ¿sí? Tal cosa. ¿Sí? Si nosotros siendo malos, dice el Señor Jesús, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿será que el Padre que está en los cielos no le hace promesas a su Hijo? Desde luego que le hace promesas. Entonces, y desde luego que cuando ellos tuvieron este concilio en el cielo, el Padre acepta que Cristo sea entregado y ofrecido por la raza humana. Y este es un pacto entre ellos dos. O sea, no es, el pacto comienza allá en el cielo, en los dos, con ese concilio de paz y que había ese suspenso entre las huestes angélicas, como dice Historia de la Redención, como dice Patriarcas y Profetas, que entraron en ese concilio secreto al que nadie más pudo entrar. Ellos dos se reunieron para planificar, para encauzar el plan de redención. Y Cristo se ofrece, dice, Padre, yo quiero ofrecerme por el pecador. Y ahí dice en Patriarcas y Profetas, en Historia de la Redención, que ellos dos, que el Padre luchó. En primeros escritos dice que el Padre luchó, eso no era fácil para el Padre soltar a su Hijo y que viniera acá y se volviera, adquiriera una naturaleza degradada. Para nada era fácil para el Padre eso, semejante cuestión. De pronto nosotros no alcanzamos a entender eso, pero para él fue muy duro. Él finalmente acepta, porque claro, están como deliberando, como yo sé que, a ver,
ellos son Dios, ¿sí? Todo lo saben, todo lo pueden, pero no quiere decir que no tengan sentimientos, ¿ok? Que no tengan luchas. El padre tuvo que luchar, y así lo dice, palabras literales, luchó con eso para entregar a su hijo. Él finalmente acepta y le promete a su hijo 7 cosas. Esas 7 cosas son las que estamos viendo acá. Entonces mire que el Señor le repite a Abraham estas promesas. Entonces estas promesas vienen a cumplirse para Cristo y para la descendencia de Cristo. Haré de ti una nación grande, se iba a cumplir en la vida de Abraham y se iba a cumplir en la vida de Cristo. Porque gran nación la que va a tener Cristo. Multitudes, dice allí en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces es la primera promesa. Bueno, tengo que avanzar, porque cada promesa de estas podemos tener mucha reflexión de esto. ¿Ok? Pero debemos avanzar. Segunda promesa, y te bendeciré. Esa es otra promesa. ¿Ok? Te bendeciré. En todo sentido. Cuando el Señor dice te bendeciré, es en todo sentido. Físicamente, mentalmente, espiritualmente y económicamente. Se cumple en la vida de Abraham y se va a cumplir en la vida de Cristo. ¿Ok? Vayan pensándolo ahí cómo cuadra eso, ¿sí? Tercera promesa, engrandeceré tu nombre. Verdaderamente, engrandeceré tu nombre. Se va a cumplir en la vida de Abraham, ¿sí? Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Sí? Es conocido como un ejemplo. En Hebreos 11, Pablo lo destaca como un ejemplo de fe, ¿ok? Y se viene a cumplir en la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué nombre no hay más grande que el nombre de Jesucristo? No lo hay, ni en el cielo ni en la tierra. Partió la historia de la humanidad en 2, ¿ok? Como vimos en el gráfico que nos ha mostrado la hermana Alcida, son 2 partes en que se divide esta historia de este mundo, antes de Cristo y después de Cristo. Cuarto, y serás bendición, ¿ok? Entonces la influencia de estas personas, de Abraham, ¿sí? Iba a ser mundial. Iba a ser a su alrededor una bendición también para otros, porque es que no es solamente bendición para sí mismo, sino la influencia que iba a tener Dios a través de esta persona que le estaba proponiendo este pacto. ¿Y cuál no ha sido la influencia y la bendición de Jesús en la vida de toda la tierra? Pues impresionante, ¿sí? Entonces serás bendición. Cuarto. Quinto, bendeciré a los que te bendigan. Se cumple en la vida de Abraham. Todo el que le tendió la mano a Abraham fue bendecido. Totalmente, el que le tendió la mano a Abraham. ¿Ok? Y así mismo es para Cristo. El que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Impresionante. Entonces, bendeciré a los que te bendigan. Pero también, ahí está la sexta promesa. Y al que te maldiga, maldeciré. Persona que no le tendió la mano a Abraham, tuvo maldición. Persona que no le tendió la mano a Jesucristo, tuvo maldición. Y tendrá maldición. ¿Ok? O sea, miren cómo todas estas promesas se cumplen perfectamente en las 2 vidas. Y también usted métase acá en estas promesas, porque si usted es linaje de Abraham en Cristo, también usted y yo podemos, digamos, ser acreedores de estas promesas. Última promesa, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces la bendición iba a ser mundial. Iba a ser mundial. Tanto para Abraham en su esfera como para Jesucristo en el mundo entero. ¿Qué familia no ha sido bendecida en la tierra? De todas las culturas, pueblos, tribus, naciones. Y dice el Apocalipsis que hay una gran multitud que vio allí Juan. De todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se va a cumplir también en el cielo cuando veamos allí esa gran multitud. Entonces, miren qué importante este pacto, tan impresionante, este pacto que hace Dios con Abraham. Pero todo está sujeto a la obediencia. ¿Ven? A la obediencia. Ese es el plan de Dios. Y se lo revela a un hombre común y corriente, hermanos, porque Abraham no tenía nada especial. Bueno,
digámoslo así, antes de conocer a Dios, porque ellos eran idólatras, eran paganos, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo siguiente que vamos a ver entonces es dónde se hace este pacto. Ya la ubicación, vamos a la ubicación geográfica, ok, ya nos vamos a meter con con el pacto ya en la ubicación geográfica, en el tiempo, para ir desglosando esto. Bueno, Génesis 12:5. Génesis 12:5, hermana Lucy, por favor, Génesis 12:5. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando él sale de Harán? Vamos a ver, hermana Lucy. Ya. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Por favor, el 12:5, ese era el 12:5. Y el 12:4, por favor. Eso es el Listo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, ¿cuántos años tenía Abraham, hermana Lucy? 75, ya muy de edad. Ya, exacto, maduro, ¿no? Aunque en esa edad tenía un poquito más de edad, pero ya 75, dice el Espíritu de Profecía, ya era una edad avanzadita, bien, pero él era muy robusto, muy robusto. Siguiente texto, Génesis 11:31. 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Bien, o sea Bien. que ¿dónde empieza el viaje? ¿El viaje en qué ciudad comienza, hermana Leonor? De Ur, ¿De dónde empieza el viaje? Ah, de ok, Ur, de Ur. sí, ¿Y de Ur a dónde van? a Canaán, ¿En qué ciudad específicamente? hasta Harán. Eso, exactamente. Muchas gracias. Bien, entonces ese es el viaje, ¿no? Empieza desde Ur y se van a Canaán. Pero mire que acá en este primer viaje se involucra el papá de Abraham, a Taré, ¿ok? Porque desde ahí empieza el viaje. Y después se prosigue el viaje después de Harán, ¿ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, acá parece como que Taré coge a su hijo y a Lot y a su nuera y dice, nos vamos. Sí, dice acá Taré, probablemente. Pero vamos a aclarar que el que ordenó la salida realmente fue el Señor, ¿ok? Entonces, hermana Elcira, si usted nos quiere colaborar, por favor, en el siguiente texto. Ese es Génesis 15:7, ¿ok? Génesis 15:7. Vamos a ver allí quién fue el que lo sacó. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Listo, gracias, hermana. Bueno, es muy claro aquí, ¿no? ¿Quién fue el que lo sacó? Fue el mismo Dios. De Ur de los Caldeos, no de Harán, sino de Ur de los Caldeos. Entonces, vamos a ver que acá en el mapa, para que nos ubiquemos un poquito, dónde quedaba Ur de los Caldeos. Mire, estas líneas, estas flechas señalan el viaje que ellos tuvieron. El primer trayecto fue de este lugar, desde este lugar, aquí quedaba Ur de los Caldeos, perdón, acá abajito Ur de los Caldeos, ¿ok? Toda esta zona era Ur de los Caldeos. Aquí quedaba Erec, ciudad construida por, ¿quién construyó Erec? A ver si alguien sabe, por favor, abre el micrófono y dice, ¿quién construyó Erec? Yo voy explicando. De ahí ellos salieron hasta Harán, mire, la flecha arriba, al norte, Harán. Ahí ya es Canaán, ¿ok? Pero el Señor quiere que vayan hacia el sur, hacia los lados de Hebrón, lo que hoy es Israel, ¿ok? Entonces el segundo trayecto es desde Harán hasta Siquem, abajo, ¿ok? Entonces tienen que hacer como este viaje en triángulo. ¿Por qué no se fueron así recto? Porque no podían atravesar el desierto de Arabia. Ese es un desierto muy bravo, ¿sí? Esos son como 600 kilómetros, eso es durísimo ese viaje y ahí no hay nada, no hay alimentos, no hay agua, no hay nada. Entonces ellos tienen que ir
por la zona fértil de Mesopotamia. Todo esto es Babilonia. ¿Quién construyó todas estas ciudades que hay por acá? A ver, eso lo vimos el sábado pasado. ¿Nadie? Nimrod Sí, viene de Can, toda esa hermana, familia. Nimrod. Nimrod. O sea que Abraham, pregunta, ¿Abraham conoció a Nimrod? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos años vivía la generación de Nimrod? Estas ciudades eran de Nimrod, o sea, ellos vivían en el nuevo orden mundial establecido por Nimrod, ¿sí? De esa época. Entonces, Ur de los Caldeos quedaba ahí de vecina con Erech, que fue una de las primeras ciudades que construyó Nimrod. Bueno, un dato entonces, Nimrod, la generación de Nimrod llegó a durar más de 400 años, ¿ok? Más de 400 años. Y hasta la generación de Taré, o sea, toda la generación de, digamos, desde Sem hasta Taré, que es el papá de Abraham, hay unos, bueno, aquí tengo mi Biblia, algunas anotaciones allí, pero hay unos 350 años, ya me acordé, 350 años, o sea que ya en la vejez de Nimrod, ya al final de ese imperio de Nimrod es que Dios empieza a sacar a este hombre Abraham, ¿ok? Y el primer trayecto lo acompaña su padre, el segundo ya no. Pues vamos a verlo aquí en Patriarcas y Profetas, página 119, atención a esta cita, 119. Y obediente se trasladó a Harán. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré. Muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. ¿Sí ven? Entonces son dos etapas, una con su papá y otra sin su papá. Fueron hasta Harán, Harán ya estaba viejo, se queda ahí, se quedan un tiempo y luego muere Taré y luego el Señor le ordena a Abraham proseguir su peregrinación. Bien, noten acá que me dice que la familia de su padre eran idólatras y mezclaban la adoración del Dios verdadero con la idolatría. O sea, no eran totalmente ignorantes de la adoración a Dios, así tenían conocimiento de la adoración a Dios, claro, transmitida desde Sem. Noé estaba, Noé, Sem, todos están vivos, ¿ok? Taré fue, digámoslo así, evangelizado por el mismo Noé, o sea, tenían la información de primera fuente de lo que sucedió en el diluvio, de ahí atrás Abraham, o sea, ellos digámoslo así, conocían a todas estas personas y todo esto, toda la información, entonces no eran ignorantes de las cosas de Dios, pero lo que pasa es que mezclaban con adoración pagana, o sea, esto es Babilonia. Notan, esto es Babilonia, pura Babilonia. La Babilonia de Nimrod es eso, la mezcla entre la adoración pagana con la adoración a Jehová. Entonces, Dios saca a una persona así, pagana, y quiere hacer un pueblo con esta persona y cumplir la promesa que Dios le hizo a su hijo. ¿Ok? Y le quiere también dar esas promesas a Abraham y su linaje. Bien, entonces eso fue lo que sucedió. Vámonos a otro texto. Bueno, este texto, si me permiten, lo voy a leer yo porque es que va a hacer una comparación de escrituras. Usted, por favor, búsquelo. Éxodo 12:40. Voy a usar acá dos Biblias, ¿ok? Para este versículo. Éxodo 12:40. Y allí vamos a ver la profecía otra vez de los 430 años, ya cumplida para saber dónde se cumplió. ¿Listo? Hermana Patti, por favor, Éxodo 12:40. Sí. Dice así, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Bien, muchas gracias. 430 años. Bueno, aquí viene un problemita de pronto de lectura, porque cuando uno lee la Biblia normalmente, acá yo saco la Biblia del Jubileo, pero dice exactamente igual a la Reina Valera y a muchas otras. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en 230 años. O sea que pareciera decir que ellos fueron allí
moradores en Egipto 430 años. Y entonces ahí es la confusión, pero ¿cómo así si las profecías de 430 años arranca con Abraham? Porque acá me dice que el tiempo que habitaron los hijos de Israel en Egipto fue 430 años. Entonces aquí es donde uno tiene que ir a buscar otra versión, porque probablemente aquí algo pasó en la historia o el escriba se le olvidó incluir una cosa, bueno, qué sé yo, qué pudo haber pasado con tantas cosas, ¿no? Pero por eso el Señor en su infinita sabiduría dejó varios testigos para que nosotros consultáramos. Entonces voy a leer el mismo versículo en la Biblia Septuaginta para que usted vea la diferencia, ¿ok? Mírelo usted, no lo va a leer, y mire la diferencia. Ahí va, ahí está pasando, mire. Ya vio la diferencia. Que en realidad en ese tiempo habitaron fue en 2 lugares, en Egipto y en Canaán. Eso, muy bien, hermana, muchas gracias. Ven, ahí la otra Biblia, el otro testigo, que la Biblia Septuaginta dice, y en el país de Canaán. ¿Ve? Entonces, esto ya va acorde con lo que estamos estudiando, porque esto empieza desde Abraham, ¿ve? Cuando él sale de Ur de los Caldeos, ahí empieza su peregrinaje, ahí empieza el éxodo. Recuerden que estamos estudiando los éxodos, toda la historia, ¿sí? Como bien nuestra hermana Elcida comenzó desde la creación, pasamos por Noé, ¿sí? Y ahorita nos vamos a sentar aquí en estos éxodos de Abraham y de Moisés, que son muy importantes, ¿sí? De hecho, son como los más conocidos, podríamos decir, son los más conocidos en el mundo cristiano. Entonces, acá ya me aclara con esta Biblia, ¿ok? Puede hacer una anotacioncita ahí en su Biblia, ¿sí? Dice, usted le puede anotar allí, Septuaginta dice, y en el país de Canaán, ¿ve? Entonces, aunque el enemigo trató de, mire usted acá, esto es un milagro de Dios, aunque el enemigo él trató de modificar la Biblia y con seguridad él estuvo acá detrás de ese versículo 40 en algunas para quitarle información que nosotros quedáramos en tinieblas con respecto a esta profecía, pero el Señor, ¡pum!, dice, no, me guardan este manuscrito de la Septuaginta y ahí dice, y en el país de Canaán. Gloria a Dios. Bien. Por eso le invito a que compre otras versiones bíblicas para que usted tenga varias, se vuelva un coleccionante de Biblias. Bien. Vamos a continuar entonces. Acá está el gráfico. Profecía de los 430 años comienza con las promesas dadas a Abraham para salir de Ur de los Caldeos. Ahí empieza la profecía. ¿Ok? Y se extiende hasta la salida de los hijos de Israel de Egipto, ¿ok? Porque ahí es la ley, según Gálatas, ahí viene la revelación de la ley, si ellos salen de Egipto para ir a buscar la ley. Entonces, en estas dos salidas ocurre toda la profecía de los 430 años. Y noten que comienza en una salida y termina en una salida. O podríamos decir, comienza en un éxodo y termina en otro éxodo. ¿Mm? Comienza en un éxodo de Babilonia y termina en un éxodo de Egipto, similar a lo que hoy nos acontece, ¿no? Tenemos de Babilonia, de Egipto a Babilonia reveló el Señor. Entonces, lo que estamos acá escudriñando con todos estos mensajes, ¿sí? Entonces, algo tiene que relacionarse con lo que estamos viviendo, desde luego, porque todo lo que ocurrió en el pasado se vuelve a repetir ahora con el Israel moderno en algunos aspectos, en muchos aspectos. Entonces, miren, ahora lo que tenemos es que, bueno, ahí pasan 430 años de un punto a otro. Eso ya lo sabemos aquí, lo tenemos claro, que incluye tanto Canaán como Egipto, ¿ok? Ahora vamos a empezar a desglosar esto porque hay que demostrar que desde la salida de Ur hasta la salida de Egipto realmente van contándose 430 años. Entonces, vamos a Génesis 15, y vamos otra vez con la hermana Leonor para leer Génesis 15 y de ahí vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 5, acá lo dejo en pantalla. Génesis capítulo 15 y de ahí vamos a leer primero el versículo 5 y después el versículo 13. Entonces, primero el versículo 5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El Este es 13. un momento. Este es Bueno. otro encuentro que tiene el Señor con Abraham. Es cuando le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas. ¿Sí? Muy conocido por todos. Otro encuentro. Versículo 13.
Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí le revela tiempo a Abraham, ¿sí? El Señor le revela tiempo a Abraham. Gracias, mamá. Entonces, esto es importante porque este es el momento en que Dios le revela a Abraham un tiempo y le dice, ten en cuenta que tu descendencia, ¿sí? Ten en cuenta que tu simiente, dice acá, será peregrina en una tierra que no es suya y además servirán y serán afligidos. O sea, acá hay una progresión de cosas. ¿Notan? No es una sola evento acá. El Señor está diciendo, van a peregrinar en tierra extranjera. Y Abraham ya era el primero, porque él estaba en Hebrón y en esa época eso no era, digamos, no era la tierra. Era la tierra prometida, pero iba a serlo mucho tiempo después. En ese momento estaba lleno de cananitas, ¿sí? O sea, Abraham moró entre paganos, ¿ok? Bueno, no todos, ahorita vamos a ver, no, pero él moró entre tierra de cananitas. Bien. Segunda cosa que Dios le dice, servirán a esta gente. ¿Sí? Les servirán, de alguna forma les van a servir. Y 3 serán afligidos, o sea, 3 etapas. 3 etapas. Primera etapa, van a ser peregrinos en tierra extranjera, peregrinos que van de un lado para otro, viviendo en diferentes lugares, ahí alrededor de Canaán, ¿sí? Y no más. La otra etapa es, les servirán, entonces van a ser influyentes y van a terminar sirviéndoles. El nombre, perdón, la palabra servicio no se refiere a todavía, digámoslo así, a aflicción, a servidumbre, no, es que les van a dar bendición a los mismos pobladores de alrededor, de alguna u otra forma, con su trabajo. La tercera etapa es la etapa dura, que es la de aflicción, esclavitud. Entonces hay 3 etapas acá. Pero ahora le dice el Señor que 400 años. Quiere decir que ya habían pasado ¿cuántos? De la profecía de los 430, ¿cuántos habían pasado? Hermana Leonor. 30. Exacto, 30. Ahí está. Entonces aquí está. En algún punto Dios se comunica con Abraham, le dicen, quedan 400 años. ¿Sí? Siempre las profecías, Dios aquí ya no le va a decir 430, desde luego porque ya ha pasado tiempo. ¿Ok? Entonces, Amparo, le dice el Señor a Abraham, quedan 4 años. Quiere decir que desde la salida de Ur hasta este momento en que ocurre esta comunicación de Dios con Abraham, han pasado 30 años, como bien lo deducimos. Bien, sencillito. Aquí todo va sencillo. Ahora atención porque aquí se empieza a complicar un poco las cosas, hay que deducir cosas, ¿bien? Pero vamos despacio. Entonces el siguiente texto, Génesis 12:4, y ya lo leímos, hermana Damaris. Génesis 12:4, a recordar, Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, 75 años cuando salió ¿de dónde? De Harán. Ahora, Harán fue como por, a ver, si este fue el texto que le dio la hermana Lucy. Aquí está, la salida de Harán es en algún momento entre la salida de Ur y la comunicación de Dios con Abraham, que le dice que quedan 400 años, ¿ok? Aquí solo estamos leyendo los textos clave, pero usted puede leerlos en orden para convencerse. Puede leer capítulo 12, 13, 14, 15, y se da cuenta que lo del capítulo 15 ocurre después de lo del capítulo 12, ¿ok? O sea, de la salida de Harán. Y ya sabemos que la salida de Harán es la segunda etapa después de la salida de Ur. Bien, entonces ahí vamos bien. La salida de Ur ocurre con Taré y la salida de Harán, ya Abraham ya se le muere el papá y él sigue adelante. Bien. Y ahí tiene, ¿cuántos años? Lo acabamos de leer. Abraham tiene 75. 75. Eso. Más 30, 105. No. ¿Por qué haces esa cuenta? Perdón. Hermana Damaris.
Porque estaba en Ur de 75. Salió y caminó No. 30 años. No. Un momento. Volvamos a leer, que creo que no quedó algo aquí. A ver. El texto que acaba de leer nuestra hermana Damaris dice, mire, léalo, hermana Damaris, por favor. 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando salió de Harán. Exacto. Bien, nos toca hacer, cuando leamos la Biblia, hermanos, nos toca ser muy cuidadosos, detallistas, ¿sí? Porque cada palabrita puede cambiar las cosas de una forma trascendente. Hay que ir con detalle. Entonces, desde la salida de Harán, listo, hermana Dama, ya quedó aclarado eso. Tiene 75 de la salida de Harán. Bien. ¿Cuántos años han pasado desde la salida de Ur hasta la salida de Harán? No se sabe todavía. ¿Ve? No se sabe porque la Biblia solo me dice que cuando salió de Harán tenía 75. De ahí no. Por eso les digo que acá nos toca empezar a deducir cositas y a sacarlas de a poquito. Entonces, vamos con el siguiente texto. Sigue la hermana Lucy. ¿Ok? Sigue la hermana Lucy en Génesis 16. Génesis 16, acá vamos a recolectar otra información. En Génesis 16 vamos a leer 2 versículos, ¿ok? Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 16. Primero el versículo 3, ¿ok? 16, 3. Siga, hermano. Listo. 16:3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Ok. Ahí, hermana, ahí usted puede saber cuántos años tenía Abraham cuando tomó a Agar como esposa. Al cabo de 10 años. ¿Sería Eso. 75 más 10? ¿85? Eso, muy bien. Y ahora leamos el 16 para corroborar. 16. 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Coincide entonces? O sea, él toma como esposa a Agar a los 85 y luego a los 86 nace su hijo Agar. Ismael. Ah, Su perdón. hijo Ismael. Exacto. Listo, hermana Lucy. Muy bien, vamos entendiendo lo que está sucediendo acá. Entonces, estamos recopilando información acerca de los eventos que le ha sucedido a Abraham. Ya acá recopilamos que Abraham tiene, cuando toma a Agar, tiene 85. ¿Ok? Y recuerden que eso es un error de Abraham y Sarai, ¿no? No era plan de Dios esto. ¿Ok? Bueno, Agar no tenía otra porque ella era sierva, y una sierva tenía que hacer lo que su amo le dijera, ¿sí? O atenérselas, o la podían matar. Entonces, pues, y Agar era egipcia, entonces no le podemos pues tampoco pedir, ¿sí? Mucha fe, digámoslo así. Pero bueno, sucedió esto, pero nos da luz de que en algún punto Abraham toma a Agar y la Biblia me dice que tiene 85 años, ¿ok? 85 años. Ustedes miren que cuando Dios se comunica con Abraham y le dice, cuenta las estrellas, así será tu descendencia, y le dice, quedan 400 años, tu descendencia va a ser peregrina, van a servir y van a ser afligidos durante 400 años. Eso ocurre entre los 75 y los 85 años de Abraham, ¿ok? En esa tiene que ocurrir, en ese lapso de tiempo, ¿ok? Ahí por eso vamos acotando, cuando algo no sepamos en la Biblia, pues tenemos que ir buscando otra información para ir acotando el tiempo, ¿sí? Y ahí ir deduciendo. Entonces tenemos que deducir qué edad tenía Abraham cuando Dios le comunica esta información de que quedan 400 años, ¿sí? Desde luego, sabemos la edad de cuando sale de Harán y sabemos la edad cuando toma a Agar, ¿ok? Ahora necesitamos saber la edad cuando él le comunica que quedan 400 años. Para ello tenemos que ver
rápidamente una serie de eventos que solo lo vamos a listar, ¿ok? Esos eventos. Entonces, escuchen bien, antes de estos 400 años que Dios le comunica, o sea, cuando leemos Génesis 12, 13, 14, todo lo que ocurrió antes de esta comunicación de Dios con Abraham, vamos a ver qué eventos ocurren. Y así más o menos vamos a calcular qué edad tenía Abraham cuando Dios le dijo que eran 400 años. ¿Ven? Entonces, ¿qué eventos ocurren en ese momento? Miren, Abraham pasa un periodo de tiempo en Egipto a causa del hambre, ¿se acuerdan? Hay hambre en la tierra, él tiene que ir a Egipto y allí él miente diciendo que su esposa es su hermana, ¿sí? Aunque era parte verdad porque ella era su media hermana, pero él entonces miente, ¿sí? Por temor. Y eso, bueno, hay una experiencia allí con Abraham. Pasa ese periodo de tiempo y él se devuelve a Hebrón. También ocurre la separación de Lot con su tío Abraham. Abraham se tiene que separar de su sobrino porque ya ellos se vuelven más ricos, crecen y prosperan. O sea que hay un tiempo de hambre y un tiempo de prosperidad, muy similar a lo que ocurrió por allá adelante con José. Un tiempo de abundancia y un tiempo de escasez. Abraham lo vive también, pero invertido. Primero pasa un tiempo de hambre y después pasa un tiempo de abundancia. Miren cómo la fe de Abraham es probada tan tremendamente. El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Hebreos 11 dice que él no sabía a dónde iba. O sea, él dice, salgo, pero no sé a dónde voy, ¿sí? Él sale. Luego, cuando sale, imagínense, se tiene que enfrentar a un hambre. Se le muere el papá, listo, se le muere el papá, eso es una aflicción, una prueba, pero después de que él sale de Harán, lo primero que tiene que enfrentar es un hambre y se tiene que ir a Egipto. O sea, probada la vida de Abraham, ¿ve? Por eso llegó a ser el padre de la fe. ¿Qué va a pensar Abraham? Claro que el enemigo le llegó a sembrar dudas en algún momento. Mire, yo me salí y ahora es que con hambre, me imagino a Saraí diciéndole, ¿será que nos equivocamos? Bueno, o sea, las conversaciones comunes que pueden ocurrir entre nosotros, entre una pareja de esposos, ¿sí? ¿Será que erramos con esta decisión? ¿Estás seguro que sí fue Dios el que te habló? Yo me imagino todo eso. Y ahora Abraham con temor porque tiene que mentir y decir, no, ella es mi hermana. Tan así impresionante las mujeres en esa época para que veamos la robustez de la época, de la salud de esa época. Abraham sale de 75 y Sara tiene 65. Es una mujer madura. Y es tan hermosa que Abraham le da miedo de llevarla a Egipto porque dicen, no, me van a matar por quedarse con ella. Sí, claro que así era en esa época, ¿no? No está lejos de la realidad, pero si Dios le dio 7 promesas, uno cuando está en prueba no se acuerda de ninguna, ¿sí? Y en la Biblia no sé cuántas promesas hay, por ahí las han contado, hay miles de promesas. Y cuando uno está ahí en dificultad, a uno se le cierra la mente y no se acuerda de ni una, ¿sí? Por nosotros tenemos que ser probados, hacer ejercicio de reclamar promesas, no, digámoslo, no tanto en tiempo de paz y prosperidad, sino en tiempo de aflicción, en tiempo cuando estoy probado. Ahí es donde me debo acordar de las promesas del Señor para no sucumbir la fe, ¿ok? De aquí vamos sacando también lecciones prácticas, ¿no? Porque no se trata solamente de contar tiempos y tiempos, sino también sacar lecciones prácticas. Entonces, se separa Lot de Abraham. O sea, van ocurriendo cosas después de que él sale de Harán hasta que Dios se vuelve a comunicar con él, ¿sí? Aquí Dios no se había comunicado con él, se vuelve a comunicar. Después del hambre, se vuelve a comunicar con Abraham brevemente, pero después se vuelve a comunicar allí cuando lo saca a ver las estrellas del cielo y le dice, quedan 400 años. Otra cosa que ocurre, Lot se va y ocurre una guerra en Canaán tiempo después y Lot es arrestado. Entonces ahí viene otra aflicción para Abraham porque pues él quiere mucho a su sobrino, es como lo más cercano a la descendencia que tiene. Recordemos que Lot es huérfano. Entonces Abraham se hace cargo de Lot, o sea, es prácticamente como su hijo, ¿ok? Entonces, desde luego, pues, lo quiere mucho, mucho. Y ahí en Patriarcas y Profetas, pues claro que ahí lo dice, que él lo quiere, lo ama mucho como si fuera su hijo, porque
tras de que él no tiene hijos, ¿sí? Y tras de que su hermano murió y le dejó a su hijo Lot, pues es un cariño de padre, ¿sí? Y lo vemos en Sodoma y Gomorra también intercediendo por él. Entonces, eso es un dolor para Abraham cuando le informan que Lot es arrestado, ¿ok? Entonces, él va a rescatarlo, ¿ok? A rescatarlo y gana la guerra. Es la primera guerra de Abraham. Es muy duro, ¿sí? Es la primera guerra de Abraham. Él no está acostumbrado a eso, él no es hombre de guerra, pero como sea, él consigue 300 hombres y va allá a ver cómo agarra a Lot y lo recupera, pero a Abraham le va tan bien que gana la guerra en nombre de los reyes que viven en la zona. Y le terminan agradeciendo a Abraham. O sea, impresionante la bendición que Jehová le da a Abraham. Y allí se encuentra, libera a Lot, desde luego, ¿sí? Eh, oiga, qué triste la vida de Lot, fue dura, ¿sí? Por buscar riqueza y prosperidad, porque cuando se separan, él coge la mejor parte, él coge lo mejor de los pastos, los gana, todo, la mejor tierra la coge él. Y Abraham en su gran amor le dice, claro, tómala, ¿sí? Aunque él por ser mayor tenía derecho a elegir primero, pero no, él le dice, no, vete a donde quieras. Y mire, lo arrestan y lo dejan en la calle. Terrible. Y después en Sodoma y Gomorra, ya saben cómo es la historia del pobre Lot, pero Abraham está intercediendo, ¿sí? Y ocurre el encuentro con este personaje enigmático llamado Melquisedec. O sea, ocurren varias cosas antes de que el Señor le revele los 400 años, ¿ok? Entonces, esto es para ver, miren hermanos, todo esto ocurrió entre la salida de Arán, acá ven la flechita, hasta la comunicación de Dios con Abraham cuando le dice que quedan 400 años. ¿Ok? Bien. Ahora veamos, perdón, me vuelvo al gráfico. Ahora veamos qué ocurre entre los 400 años que Dios le comunica a Abraham y cuando Abraham toma a Agar como esposa. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre una sola cosa. Otra prueba para Abraham. Él es probado en el tiempo, en la espera, en la paciencia. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 141, párrafo 1. Abraham había aceptado, sin hacer pregunta alguna, la promesa de un hijo. Pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida, ¿qué cosa? Mírenlo bien, una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. Ahí comete adulterio. En esa época era normal tener varias esposas, la poligamia se había vuelto un estilo de vida, no era visto malo. Dios tiene que tolerar todas esas cosas de nosotros. Y dice acá que fue permitida una tardanza. O sea, que entre este punto, cuando se le comunica a Abraham que quedan 400 años, y cuando Abraham toma a Agar, ocurre una tardanza. O sea, ahí pasa tiempo porque Abraham, bueno, y hay que también como meterse en los zapatos de Abraham, ¿no? Porque ¿cómo vamos a juzgar nosotros? Si nosotros nos da piquiña esperar unos meses a veces. El Señor nos dice una cosa y ya queremos que se cumpla al mes, ya queremos en una semana ya. Va a haber guerra, ay, ya queremos que... No, hermanos, nuestra paciencia también es probada, ¿sí? Nuestra paciencia es muy probada, hermanos. Y uno se mete en los zapatos de Abraham, imagínense, él sale de Ur, se le muere el padre, sale de Harán, luego hay una guerra, le secuestran a Lot, tiene que enfrentar él solo una guerra con 300 hombres, ¿sí? Entonces todo esto lo agobia. Y luego el Señor le dice, todo en este tiempo le va diciendo que tu descendencia va a ser bendita. Sí, vas a ser bendito y vas a bendecir a las naciones. Luego lo saca a ver las estrellas y le dice, así será tu descendencia como la multitud de las estrellas. Y entonces, claro, Abraham dice, ay, Dios mío, pero ya han pasado años y nada, y nada, y nada. Dios mío, ¿cuánto desde el momento en que Dios le mostró las estrellas a Abraham,
hasta que ellos pues cometen el error de tomar a Agar. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Mm? Bueno, entonces les hago una pregunta. Juntando estas cosas, todos estos eventos que sucedieron antes de esos 400 años, desde la salida de Arán, y sumando la tardanza desde los 400 años hasta que Abraham toma a Agar, les pregunto, ¿en qué edad cree usted que Dios le dio de que quedaban 400 años? ¿Usted qué dice? Opinión, a ver. Diga, yo creo que Abraham tenía tantos años cuando Dios le dijo que quedaban 400 años de peregrinaje para toda su descendencia. ¿Mm? Sabemos que es entre 75 y 85, eso sí es fijo. ¿Sí? En algún punto ahí ocurre esa comunicación. Pero no hay un versículo a mí exacto que me diga, Abraham tenía tantos años cuando Dios se comunicó con él y lo sacó a ver las estrellas y le dijo que su descendencia sería peregrina en tierra extranjera. Pero ya con estos eventos podemos dar un estimado, ¿sí? Podemos dar un estimado. ¿Qué edad cree usted que tenía Abraham en ese punto de la historia? A ver, opinión. ¿Cuánto le pone? Debe ser un número entre 75 y 85, claramente. No hay otra opción. Aquí es cuando uno le pregunta al Señor Jesús, cuando ya se acaban todas las opciones, no, Señor, ¿qué edad tenía? Y ese dato es clave de ahí porque si no, no se puede justificar todo esto. Ahí uno le pregunta al Señor y por deducción espiritual uno dice, tenía tanto. Por aquí hay una opinión, pero vamos a ver si alguien aquí tiene una opinión. A ver, A ver, hermanas. Y si hay algo que no quedó de todas estas deducciones, de todos estos eventos, claro, pues lo repasamos, no hay problema. ¿Sí? Entonces, es claro que Abraham toma a Agar a los 85 y que él sale de Harán a los 75. Y en algún punto ahí, en ese lapso de tiempo, el Señor se comunica con Abraham, lo saca a ver las estrellas y le dice que quedan 400 años. A ver, láncense, hermanos. Hermanas. A ver, señora madre, ¿qué dices tú? Yo digo que 80 años. 80. Bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, ¿y por qué 80? A ver, ¿qué te dice a ti 80? Hermana Leonor, señora madre. ¿Qué te dice a ti? O sea, ¿por qué sacaste ese número? ¿No? Ok. Bueno, acá mi esposa también opina 80. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué te da ese número? ¿Qué Bueno, te dice? yo, ¿Por qué yo elegiste eso? me trato de poner en sus zapatos, aunque no tengo el pensamiento de un hombre, pero me trato de poner en sus zapatos. A los 80 el Señor me dice eso. Pasan 5 años, uno más o menos siempre desde que está pequeño, ay, ¿qué estaré haciendo en 5 años? ¿Cómo te ves en 5 años? Siempre ponen ese número 5 y 5 es número de hombre en la Biblia, hemos aprendido. Entonces, como 5 años como que uno dice, bueno, y nada, entonces le voy a ayudar al Señor porque a los 85 fue que sucedió lo de Agar. Entonces, Okay, por esa fecha de lo de Agar, pongo 85, 5 años antes, que El es número de más o hombre. menos el número de hombre. Sí, el Señor nos dio 5 dedos en cada mano, ¿no? Número de hombre, nuestra responsabilidad. Interesante. Bueno, otro podría ser es que esa edad de los 80 es una edad, digámoslo así, clave en la vida de los hombres. Dios llama a Moisés a los 80 años, mira. Tenía 80 años Moisés cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y le dijo, ve a Egipto a sacar a mi pueblo. ¿Sí? Entonces es una edad bien sin... y por ahí hay otros ejemplos. La hermana Marta dice que a los 85. La hermana Marta dice 80 y... ¿qué? Sí. ¿A los 85? Pero si a los 85 tomó Agar. No entiendo. Bueno, listo, hermana Marta, ¿no? Igual, si usted dice que fue el mismo año que tomó Agar como esposa, bueno, también es su opinión, está bien. ¿Ok? Pero recuerden que acá el espíritu de profecía dice que fue permitida una tardanza. ¿Ok? Tardanza. Van a haber momentos en donde me quedo sin información. ¿Sí? Me quedo sin información y
tengo que preguntarle al Señor. Tengo que preguntarle y orar, ¿sí? Y bueno, hermanos, yo creo que Dios nos ha dicho que tenía 80 años Abraham y ahora vienen las evidencias, ¿no? Después de que uno le pregunta al Señor, Dios le va poniendo evidencias. 80 años es una edad razonable porque sí, tiene que esperar tiempo, 5 años, nada razonable. Y al ver Sara que no quedaba embarazada, como que intentaban, no quedaba embarazada, pasaba el tiempo, bueno, se cansaron de esperar. Y también recuerden que tiene que haber varios eventos antes, el hambre de Egipto, la guerra con los reyes, la liberación de Lot, la separación de Lot primero, después la liberación de Lot. Es un tiempo prudencial esos 5 años. Entonces, y 80 es un número significativo en la vida de los patriarcas. Entonces, vamos a dejarlo en 80. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 80. Desde ese punto de vista, vamos a ir a otro evento importante, perdón, leo este, era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Ese es otro evento importante, ¿ok? El nacimiento de Isaac a los 100 años de Abraham. Entonces, mire que son eventos importantes en la vida de él. El Señor usa muchos números cerrados, números fijos, ¿sí? También tenemos, aquí vamos a aprender mucho de eso en estas lecciones. El Señor usa números redondos. Yo tengo como una opinión, pregunta. Pienso yo que quizás el Señor Jesús, cuando le dio la promesa, sí iba a retardarse, pero creo yo que quizás no hasta que tuviera 100 años. Lo que hizo retardar más fue lo que él hizo con Agar. Sí, y mira que sí hemos visto esa lección y con lo que nos ha también expuesto nuestra hermana Alcira, o el Señor a través de nuestra hermana Alcira nos ha mostrado que por la falta de fe en nosotros los hombres, Dios tiene que retrasar sus planes, ¿sí? Varias veces ocurre, ¿sí? Varias veces. Pero bueno, el Señor tiene paciencia, esa es también otra cosa, una cualidad divina tan impresionante, la paciencia de Dios con nosotros, qué impresionante. Nosotros como seres humanos, hace rato, ¿no? Pero gracias al Señor que es Dios el que está controlando esto. Entonces, bueno, de aquí a acá, entonces, podríamos hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo ocurre desde la salida de Ur hasta la salida de Harán? No sé, aquí analizando y pensando, he sabido que cuando el Señor, o sea, le pone a uno una prueba, usted no la pasa, la segunda viene, llamemos como el doble de dura, ¿no? Para que usted la pueda pasar. Entonces uno se pone a mirar en esto de 75 a 85, pensaría yo que era el plan de Dios quizás ahí, dentro del plan del Señor, que ellos hubiesen sido papás y hubieran cumplido la promesa. Pero ellos debían pasar esta prueba, ¿no? Y al no pasarla, llamémosla así, ahí prácticamente vendrían, entre 80 a 85 años. Al no pasarla, lo que tú dices tenía que alargarse a 100 años. ¿Cuántas veces, cuántos veces se duplicó la prueba? O sea, fue fuerte. Uno vendría viendo 10, 20 años. O sea, antes de que intervinieran, ellos debían pasar por esa prueba. No la pasaron prácticamente por poco y se duplica la prueba en años, ¿no? De lo que fue la tardanza. No sé si me dicen. Sí, estoy de acuerdo, claro. Mira, el Señor le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Abraham tenía 80. Y tiene que esperar 5 años y al quinto se cansa Abraham de esperar. Ahí toma Agar como esposa. Falla ahí. Y entonces, ¿ahora cuánto tiene que esperar por su hijo? Porque el Señor le dice, no, este no es el hijo de la promesa. Ese hijo no, ustedes lo planearon, yo no. ¿Sí? Es un hijo tuyo, de tu sangre y de la sangre de Sara. Y ahora espera 15 años más. O sea, 3 veces más. ¿Ven? Lo que está diciendo nuestra hermana Elcida. O sea, la prueba se triplicó. Si uno no obedece a la primera, pues la siguiente va a ser triplemente más grande. ¿Ok? Era Saraí, porque fue la que le indujo a él a que él
pues fuera flexible en haberle dado a esa sierva. O sea que Pero Abraham no él tuvo tendría culpa. libre albedrío y él le hizo caso. Es como Adán y Eva. ¿Quién le indujo? Adán, pero si Adán no cae, el pecado no hubiera entrado. Entonces no se exime Adán ni se exime Abraham. Claro, sí, no se exime Abraham. Él debió haberle dicho, no, mi amor, esperemos en esa promesa, ¿cierto? Sí. Eso, eso es una gran lección, hermanas. Eso es una gran lección, hermanos, si hay algún hombre por allí mirando, ¿sí? O hermanas, es que a veces nosotros desobedecemos por amor a un hombre o a una mujer, pero recuerde que Dios está por encima de mi esposa o mi esposa. ¿Ves? Amén. Si el Señor dio una orden, mamita, yo te amo mucho, pero es que primero está el Señor. Es que primero está el Señor por encima de cualquier persona, así usted lo ame muchísimo, por encima de sus hijos, hermanas. ¿Cuántas veces usted no ha vendido su primogenitura por el amor a sus hijos? Dios requiere el primer lugar. No es otro el que Dios se merece, por favor, hermanos y hermanas. Muchas veces nos ganamos más espera por hacerle caso a los mandamientos de los hijos o del esposo o de la esposa, pasando por encima de lo que dijo Dios. Ojalá que en este momento nos constriña el Espíritu Santo esta lección de Abraham, porque esto se escribió para nosotros, ¿ve? Y Abraham no dice ahí en la Biblia que él se rehusó, que él dijo, voy a orar a preguntarle al Señor. No, ahí no dijo nada, él dijo, bueno, mi amor, está bien, tomo Agar. O sea, totalmente se sometió a lo que dijo Sarai. ¿Ve? Increíble esto, hermanos. ¿Ve? Muchas lecciones las que sacamos de acá. Bueno, entonces, ¿cuánto pasa desde la salida de Ur hasta la salida de Harán? ¿Alguien iba a opinar? Ya ahí con las cifras que tenemos, ya podemos saber cuánto tiempo pasa desde la salida de Ur hasta la salida de Harán. ¿Sí? Porque usted tiene ahí, mire, desde la salida de Ur hasta la comunicación de Dios. Miren esto, Pues, desde la salida, miren el gráfico. El gráfico, ahí está todo. Según el gráfico, 5 años. De los 70 y 70, entre 70 y 75. No, otra vez, mira. Desde la salida de Ur hasta que Abraham tiene 80. Y Dios le dice que quedan 400, han pasado 30 años. Claro, porque ahí Dios le dice que quedan 400. O sea que ya pasaron 30 desde la salida de Ur. Sí. Y cuando él salió de Harán tenía 75. Entonces con eso ya podemos deducir cuánto pasó. A ver, mamá, a ti que te gustan los números. Años. ¿Cuánto? 45. 25. No. Otra vez Pues con habían paciencia. pasado A ver. 45 años. No, otra vez, mamá. A ver, mira. Desde la salida de Ur hasta la comunicación de Dios con Abraham, ¿pasan cuánto? 30 años. 30. Y Abraham tiene 80 ahí cuando le dice que quedan 400. Y sabemos que en la salida de Harán, Abraham tiene 75. ¿Cuánto tiempo pasa desde Harán hasta que Dios se comunica con Abraham por esos 400? Estamos confundidos. 75, 80, llevo 5 años ahí. Eso, por eso. Hay 5 años desde la salida de Harán hasta que Dios se comunica con él. Listo. Ahora, ¿cuánto habría desde la salida de Ur hasta la salida de Harán? 15. 15. No. 25. 75 menos 25. 15. Tenía el 60 No. años, ¿no? Mejor dicho, quítele a los 30 años, los 5 años de 75 a 85 da 25. Sí, vamos con paciencia, porque no todos tenemos la misma agilidad mental. Mira, miren este segmentico de acá que estoy señalando con la flecha. Desde la salida de Harán hasta que Dios se comunica con Abraham diciéndole que quedan 400 años, ¿pasan cuánto? 5 años. 5 años. Ese segmentico son 5 años. Ahora miremos el segmento grande. Desde ese punto grande cuando Abraham sale de Ur hasta que Dios se vuelve a comunicar diciéndole que quedan 400 años, ¿pasan? 30. ¿Sí? 30. 30.
Menos 5. 25. Ahí está. Bien. Mm, ¿Sí? gracias. Eso, ven. Entonces, ven, es simplemente mirando el gráfico, los segmentos. Por eso nos toca acá pintarlo, porque si no es muy difícil. ¿Ven? Listo, 25. Ahora la siguiente pregunta es, ojo a esta pregunta. ¿Cuánto pasa desde Harán, desde la salida de Harán, hasta que nace Isaac? ¿Cuánto tiempo pasa desde la salida de Harán hasta que nace Isaac? O sea, en 25. total, ¿cuánto tiempo? 25. Muy bien, sí, señora. Sí, 25 años, ¿ven? Porque Abraham tenía 75 años de Harán y cuando nace Isaac, 27, tiene 100. ¿Ven? Entonces, por la edad de los patriarcas podemos ir haciendo el conteo de las cosas. Pasan 25 años. Listo, vamos a simplificar este gráfico ya con los números que hemos sacado aquí. Ya simplificado hasta el nacimiento de Isaac. ¿Ok? Hasta el nacimiento de Isaac. Entonces pasan 25 años desde Ur hasta Harán. Y desde Harán hasta el nacimiento de Isaac, otros 25. Pregunta, ¿qué edad tenía Abraham cuando sale de Ur? ¿Qué edad tenía Abraham cuando sale de Ur? 50. Muy bien, 50 años. 50 años, muy bien, muy bien. Mire cómo una llave va sacando otras. Ok. Taré, el papá de Abraham, murió a los 205 años. Entonces, Taré murió en Harán cuando Abraham tenía 75, ¿sí? Y salió de Ur cuando Abraham tenía 50. Ahí usted puede saber a qué edad Harán tuvo Abraham. ¿Qué edad tenía Taré, el papá de Abraham, cuando nació su hijo Abraham? ¿Alguien lo sabe? 175. O sea, Taré murió a los 205 cuando Abraham tenía 75. Entonces, ya se puede saber a qué edad Taré tuvo a su hijo Abraham. ¿No? A ver, hermanas, a ver esa reforma pro salud. Vuelva a repetir, Tarek tenía 105. 205 años. No, 130. Taré tenía 130, muchas gracias. Ahí, hermana, no sé quién contestó 130, pero bueno, 130, así es. ¿Por qué? Porque Taré se murió a los 205 años cuando Abraham tenía 75. ¿Recuerdan que Taré muere y Dios le dice, continúa tu viaje a Abraham? Y Taré muere a los 205. Y si Abraham tenía 75, a 205 quítele 75 y le da 130. Esa fue la edad en que Taré tuvo a Abraham. Claramente, Abraham no fue el primogénito de sangre, como muchos judíos dicen. Con esto se demuestra eso. Porque ahí en la Biblia dice, cuando usted lee antesito la genealogía de Taré y de Abraham, dice que Taré empezó a tener a sus hijos a los 70. ¿Ok? Ahí empezó a tener su hijo. Y ponen a Abraham de primeras, pero es que Abraham no fue el primogénito. Entonces, la primogenitura no es de sangre, es de escogencia divina. Es una situación espiritual, no tiene nada que ver con la sangre. ¿Sí? Desde luego hay bendición para los primogénitos porque el Señor dijo, conságrame todo primogénito. Bien. Pero para esta labor Dios no se fijó en el primogénito. De hecho, es probable que el primogénito de esa familia haya sido el papá de Lot y haya muerto. Y si murió temprano fue por alguna razón también espiritual. ¿Ve? El papá de Lot fue el que se murió, que fue Harán. Se llamó Harán y murió. Entonces, sí, claro, Abraham era tío de Lot. ¿Ok? Eso es una sola familia. Entonces, es probable que Abraham haya sido el menor. Ya a los 130 tener ese hijo, pues también es algo tremendo, ¿no? Bien, mire todo esto lo que se desprende de todas estas cositas que vamos viendo. Bien, ahora aquí tenemos entonces que si la profecía es de 430 años, pues desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto nos quedan 350 años. Entonces tenemos que seguir demostrando que han pasado esos 350 años. El siguiente evento importante, entonces, vamos a ir con, ¿quién le toca? A la hermana Patti, creo que le toca el Génesis 35, por favor. Génesis 35. A ver, ¿cuánto tiempo vive Isaac? Y ahí vamos descontando.
¿Cuántos fueron los días de Isaac? Génesis 35, 28 y 29. Ok, ahí vamos completando. Hoy no vamos a terminar el cuadro, digamos en la mañana, pero en la tarde les invito porque viene lo mejor, por así decirlo. Ok, entonces vamos avanzando. Génesis 35, versículo 28 y versículo 29. Dice así: y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, 180 años, gracias, hermana Patti. 180 años, vamos a ponerlo en nuestro gráfico. Ok, entonces ahí está la muerte de Isaac. Entonces, toda la vida de Isaac son 180. La profecía es de 430. Entonces, restemos 180. Ok, y ahí nos da. Ya hicieron la cuenta. Los que les gustan los números. A todos nos debe gustar de este universo matemáticamente. Bueno, entonces, si la profecía es de 430 años y ya hemos descontado 25 desde la salida de Ur hasta la salida de Arán, 25 desde la salida de Arán hasta el nacimiento de Isaac y 180 de la vida de Isaac, entonces, ¿cuánto nos queda? 430 menos 180 menos 25 menos 200 25. años. 200 años. Muy bien, muchas gracias. Ana Leonor, muy bien. 200 años nos quedan desde la muerte de Isaac, ¿ok? Desde la muerte de Isaac. Bien, ahora nos toca entrar a la vida de otro patriarca que se llama Jacob. Con los años de Jacob vamos a ir metiéndonos ya en lo que es Egipto, a ver cuánto tiempo realmente ellos, los hijos de Israel, estuvieron en Egipto, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que mirar es, bueno, cuando Jacob llega a Egipto, ¿qué edad tenía? Cuando Jacob llega a Egipto, recuerden que él llega allá y se presenta ante Faraón, está el hijo José, lo presenta, ya está en Faraón. ¿Cuántos años tiene Jacob? Génesis 47, 7 al 9, no sé si la hermana Marta nos quiere colaborar. Génesis 47 del 7 al 9. Aquí vamos a ir mirando todas estas cosas. Okay. Génesis 47, voy a dejarlo aquí en pantalla. Ah, no, mentiras, me equivoqué aquí. Hermana Marta, tenga ahí el texto, por favor, ahorita lo lee. Porque es que me pasé, ese no es el texto. Téngalo ahí que se lo vamos a leer ahorita. Bueno. Hermana, déjenme leerlo a mí entonces. Hermana Alcira, perdón, que falta hermana Alcira. Génesis 25, 26. Aquí vamos a ver cuántos años tenía Isaac cuando dio a luz a Jacob. Hermana Alcira, Génesis 25, 26. Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y su llamado su hermano Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuántos años tenía Isaac cuando nace su hijo Jacob, el siguiente patriarca? Tenía 60 años, ¿ok? Entonces ahí vamos a marcar eso en nuestro gráfico, 60 años, ¿ok? Vamos a marcarlo aquí, porque nace cuando Isaac tiene 60 años, nace Jacob. Ese es el otro patriarca que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Para seguir haciendo cuentas. Entonces, de nuevo, Isaac tiene 60 cuando nace Jacob. Ahora sí, hermana Marta, nos quiere colaborar. Vamos a ir a Génesis 47, un segundo, repito acá. Génesis 47 del 7 al 9, ok, del 7 al 9. Ah, un momentito, que acá nos falta una cosa. Bien, ¿cuántos años entonces tiene Isaac cuando muere su papá? ¿Cuántos años tiene Jacob cuando muere su papá Isaac? ¿Algún voluntario? Si Isaac tiene 60 cuando nace Jacob, entonces Jacob, ¿cuántos tiene cuando muere su padre? Falta esta preguntita. Y ya vamos con el texto de la hermana. Eso, ¿quién? Oh, un hombre. Amén, aleluya. ¿Quién fue? Hermano Jack. Javier, eso, hermano Javier, muchas gracias, hermano.
Eso. Gracias, hermano. Es que me dio cierta emoción escuchar un nombre porque me siento solito acá. No, no quiere, me siento muy bendecido por estar entre hermanas, ¿ok? Eso sí, muy bendecido. Bien, entonces, 120 años. Tiene... Por tú también hay hermanos. Ay, sí, ojalá, Dios quiera. Sí, no nos sentimos tan solitos. Bien, pero qué hermoso porque eso es una profecía que en aquel tiempo dice una, un hombre echará mano de 7 mujeres. Es porque iban de haber más mujeres receptoras de la palabra del Señor que los hombres. Y eso es un fenómeno que yo veo, por lo menos en todos los lugares donde me he movido, es exactamente lo mismo. Muchas más mujeres escuchando la palabra del Señor que hombres, tristemente para los hombres. Entonces, dice lo siguiente, Jacob tiene 120 años cuando muere su padre Isaac. Interesante. Ahora vamos a ver cuántos años tiene Jacob cuando llega a Egipto. Empieza aquí este momento difícil que por hambre tienen que volverse a Egipto. Y ahí es cuando vamos a Génesis 47, 7 al 9, hermana Marta. Sí, señor. Bueno, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Gracias, hermana Marta. Qué texto tan emotivo. José presenta a su papá ya lleno de edad ante Faraón. Faraón es, al parecer, un buen hombre, por lo que vemos acá. Y Faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tienes? Claro, él nota que él es de una persona mayor. Y entonces Jacob le dice, 30 años. Pero la respuesta que él sigue dando ahí, no la coloco aquí, pero lo que leyó nuestra hermana Marta dice, pocos y malos han sido los días de mi peregrinación, pero no han llegado a lo que vivieron mis padres, le está comentando a Faraón. Y Jacob también fue muy probado. Recordemos que él huye de su casa por robar la primogenitura con trampa, ¿sí? Porque la primogenitura era de él, ¿no? Era de Jacob por la promesa que Dios le dio a Abraham, pero también no se esperó. Miren que los padres heredan los rasgos, malos rasgos, los hijos heredan los malos rasgos de sus padres. Abraham mintió con su esposa Sara al presentarla como hermana. Y adivinen que su hijo hizo lo mismo, pónganle, o sea, hizo el mismo error, la hizo pasar como hermana. Jacob no esperó la promesa, ¿sí? De que la primogenitura era para él. Entonces, estos tiempos son bien importantes y cómo Jacob describe toda su vida, o sea, difícil. Y fuera de eso, Jacob pues pierde a su hijo José, el más querido, porque lo tiene con su esposa, digámoslo así, que ama más que la otra. Y lo tiene en su vejez, o sea, lo ama mucho y todo lo que le pasó a José. Pero bueno, aquí ya se reúne con José. Pero es emotivo cómo Jacob se expresa de su vida. Entonces, Jacob tiene 130 años cuando llega a Egipto. 130. ¿Cuánto tiempo pasa entonces entre la muerte de Isaac y la llegada a Egipto? Ahí en el gráfico está. ¿Cuánto tiempo pasa desde la muerte de Isaac y cuando Jacob llega a Egipto? 10. 10 años, así es. 10 añitos, fueron 10 años difíciles aquí porque en esos 10 años es cuando José los hermanos lo venden y le dicen al papá que se murió. Es un momento difícil. También acá empiezan a aparecer los momentos de hambre, entonces Jacob tiene que ir con su familia a Egipto. Pasan 10 añitos acá. ¿Ok? Entonces, a 200 le vamos restando esos 200 que quedan de la profecía, le restamos 10 más y nos quedan 190. ¿Ok?
Yo creo que vamos al siguiente dato y y hasta ahí llegaríamos en esta sección de la mañana. Podemos dejar el resto para por la tarde. Hermanos, siguiente texto está en Génesis 41, 46 y 47. Hermana Leonor. Génesis 41, 46, 47. Y aquí vamos a responder cuántos años tenía José. Acá ahora es clave José. El siguiente en el patriarcado. ¿Cuántos años tenía José cuando fue presentado delante de Faraón? Él no era viejo, él era joven. Entonces aquí nos va a decir cuánto Dice, sucede ahí. era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Perdón aquí que me quedé con el micrófono apagado. Bueno, entonces, ¿cuántos años tenía José? Tenía 30 años. Bien, cuando él fue presentado ante la corte de Faraón. Esos 30 es ahí antecitos de que empiece la tierra los 7 años de abundancia. O sea, la entrada de José a la corte de Faraón en Egipto. Es ahí cuando comienza a marcar los 7 años de abundancia. Entonces, ese evento es muy importante para muchas cosas y para lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a poner acá el dato. José tiene 30 años cuando llega a las cortes de Faraón, ¿ok? Y es presentado allí. Esos 30 años los ubicamos acá cuando muere Isaac, porque es ahí donde ocurre, ¿sí? Es ahí donde ocurre. Ya lo vamos a demostrar, eso es lo que vamos a demostrar. Y ahí empiezan los 7 años de abundancia y luego siguen los 7 años de escasez. ¿Ok? Muy importante eso. De ahí, miren, podemos hacer la siguiente pregunta. Muy sencilla. Ahí en la muerte de Isaac, acá donde estamos, aquí paraditos, en la muerte de Isaac, Jacob tiene 120 y José tiene 30. ¿Sí? Ahí, entonces podemos saber a qué edad tuvo Jacob a José. ¿Alguien sabe? 90. ¿A José? Así es. Muchas gracias, hermano Javier. 90. O sea que Jacob tiene a José cuando tiene 90 años, nace José. Y eso marca el final de su historia allá con Labán. ¿Se acuerdan que él trabaja 7 años por Rebeca? Primero le dan a Lea y bueno, después le dan a Rebeca, pues tiene que trabajar 7 años. Y José marca la salida digamos, de Jacob de la casa de Labán. A nivel personal, Jacob también tiene su éxodo allá de Labán. Y de Labán va a parar a Egipto después. Bueno, ahí pasa un tiempo ahí en Hebrón y de Hebrón se va a Egipto. El pueblo de Dios es un pueblo de peregrinaje, queridos hermanos. Nuestra ciudadanía no es acá en la tierra. Todo digámoslo así, peregrinaje, todos estos hombres, nos dice a nosotros que nuestra casa, no sé por qué tanto nos apegamos aquí a las cosas de esta tierra y nos cuesta a veces como tomarle el paso para salir o cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Digámoslo así, una conclusión para cerrar es, hermanos, nosotros somos como ellos, nosotros somos descendencia de Jehová, hoy podemos, nuestra patria no es aquí, no es la comodidad de esta tierra, sino es la patria celestial, es allá donde debemos apuntar. Y así como estas personas divagaron por un lado, por otro, pero Dios los estaba conduciendo. ¿Cometieron errores? Sí, pero Dios los estaba conduciendo, ¿sí? Si Dios no interviene acá, nunca hay promesa, nunca hay plan de redención, nunca hay salvación. Todo esto es tan importante. Y cómo esto también va a mapear en el Israel moderno, en el Israel moderno.
Hermanos, espero que nos reunamos en la tarde para seguir, porque esto es bien, bien interesante lo que viene. Pero es algo muy claro que cuando Jacob llega a Egipto, mire que quedan 190 años ya de la profecía de los 430. Quedan 190, no queda más. Y cuando José llega a Egipto, son 200 años que pasan nomás. Cuando José es presentado ante la corte de Faraón, pero recordemos que José llega a Egipto antes. Él pasa un tiempo en la cárcel, pasa un tiempo con Potifar, pero cuando es presentado ya como el segundo después del Faraón, ahí empieza, digámoslo así, como un conteo del tiempo de los hijos de Israel en Egipto y ahí pasan 200 años, no pasan más. Entonces no son 430 años que pasan en Egipto, sino son 200. 200 en Egipto y 230 en Canaán, más o menos. ¿Ok? Pero bueno, esto nos da un nivel mucho de certeza de estos cálculos, lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí finalizamos. No sé si alguien tenga alguna preguntita así como para finalizar o algo que no haya quedado muy claro. Nos queda por demostrar que cuando José tiene 30 años es cuando eh, muere Isaac y Jacob tiene 120, ¿no? Queda pendiente eso que la tarde vamos a demostrarlo ya con textos, cómo es que se coordina todo esto. Bien, queridos hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta final? Y si no, podemos dejar hasta acá. Que ya tenemos un poco cansada la mente, hermana Marta. ¿Quiere decir algo? Abrió su micrófono. ¿O alguien más? Ok. Bueno, hermanos, entonces... Ya, Sí, una cosita. ¿sí? Sí, Javier. Pues es que ese peregrinaje de 400 años es primero salir de Ur, que es una tierra súper pagana. El Señor ha tratado siempre de sacar a su pueblo como del paganismo, del ocultismo, del pecado. Y en ese peregrinaje el hombre vuelve otra vez y pisa sus terrenos y vuelve, el Señor lo saca hasta que definitivamente llega a Egipto y en Egipto ya no hay nada más, sino que quedarse prácticamente esos 190 años en otra vez en un proceso de esclavitud, porque el Señor llevándolos poco a poco para sacarlos, conducirlos, y el hombre vuelve otra vez a esos, mire Jacob donde va y se mete nuevamente para buscar, donde va y se mete para buscar nuevamente, Jacob no se sabe donde va y se mete nuevamente para buscar la persona y el Señor la saca. Y con respecto a eso, sí, somos peregrinos en este mundo porque acuérdense que en los últimos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, venga, dice que recogerá a sus siervos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos de la tierra. Nosotros, si bien es cierto, tenemos que estar unidos en oración, tenemos que estar dispersos en el mundo llevando la palabra de Dios. Amén, hermano. Gracias, Hermano, qué hay pena. otra cosa. Sí. Hermana Marta y luego la hermana Ambris. En el capítulo 17 de Génesis 1, 17:1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. En ese pedacito, aquí en esta parte dice que tenía 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, y habíamos visto atrás, no sé si este sea otra oportunidad en que el Señor se le vuelve a aparecer. Es otra. Mire el verso 10, hermano. Mire el verso 10, 17:10, y ahí le dice cuál es el pacto. Léalo, por favor. Eso es importante. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Ve? Es ese. ¿Por qué Abraham había roto el compromiso? Por haber tomado a Agar,
pues el Señor tiene que otra vez volver a ratificar el pacto, volver a hacerlo, ¿sí? Hay una limpieza, una expiación que se hace Abraham pues desde luego se arrepiente, tiene su momento con el Señor y pues queda digámoslo así, este doloroso recuerdo de la circuncisión. Y entonces es otra oportunidad. Y acá le ratifica y le dice, yo te voy a dar un hijo, otra vez. Dios mío, y aquí le dice, pero acá ya le dice, al año que viene te visitaré. Y es cuando Sara ya se ríe, porque ya están más viejos aún. Sara se ríe, Abraham se ríe para sí. Bueno, ahí sustento estas cosas. Y ahí es cuando le dice, Dios, Abraham, yo te visitaré, ¿sí? En el tiempo estipulado, al siguiente año. Y, mejor dicho, aún así no le creían del todo, ¿nota? Mi pregunta es, ¿no se invalidó en este momento, o sea, no se invalida a raíz de que ellos cometieron ese error? No se invalidó la primera vez cuando el Señor le dice esto y ya el pacto se inicia en esta época cuando él tenía 99 años o 100 años, whatever. Que recordemos que el pacto se le hace también Yo a quisiera Jesucristo. contestar. Sí, dale. No, termina tu idea y después de eso contesto. Bueno, yo lo que veo aquí es que el Señor le dio el pacto no solo a Abraham, o sea, este es un pacto que está en el universo entero, entonces no es solo Abraham, ¿sí? Entonces el pacto realmente no se puede romper. Nosotros los hombres somos los que lo rompemos, pero Dios jamás rompe su pacto. Entonces se le hace también a Jesucristo y eso no se puede romper, es un pacto eterno, ¿sí? Entonces el hombre falla, pero también el hombre es restaurado cuando hay arrepentimiento y Abraham reconoce su culpa. Entonces Dios lo que hace es volver a ratificar el pacto, es lo que, digamos, la respuesta que yo puedo dar. Hermana Alcira tiene otra respuesta. Gracias. Yo quisiera decir sobre esto algo claro y que me llama mucho la atención, que esto también se va a ver más adelante. Y curiosamente es el mismo pacto, pero quedó invalidado por el hombre. Y curiosamente se tiene que dar, nuevamente el Señor tiene que, ¿cómo le digo yo?, renovar el pacto, pero siendo el mismo pacto, y era el pacto hecho bajo la promesa de Dios. Y eso lo empezamos a ver nuevamente cuando el pueblo literalmente sale, llamemos de Egipto, y llega al Sinaí. Ellos prácticamente, llamemos el primer pacto, que es el mismo pacto, llamémoslo así, el pueblo ya por el tiempo del peregrinaje y la esclavitud en Egipto se les había olvidado. El Señor literalmente al sacarlos les renueva el pacto y se los renueva en el Sinaí, pero es aquí donde ya el hombre, como el pueblo no aceptó ese mismo pacto que Abraham lo aceptó aquí con la circuncisión. ¿Cuál fue? Las promesas hechas de Dios hacia el hombre, mientras que en el Sinaí vemos que eso no fue así. El hombre invalida ese pacto donde ellos se comprometen hacia Dios, sabiendo que no era posible, pero o sea, esto se va a ver más adelante detalladamente cuando lleguemos hacia esa zona, hacia este sitio, llamemos del Éxodo, literal, cuando veamos los paralelos, ahí se va a ver, pero es como un preámbulo de que literalmente la enseñanza había quedado, era con Abraham, de las promesas hechas de Dios al pueblo, a la raza caída, y no como vuelve y se redimensiona y se repite con el pueblo saliendo de Egipto, donde literalmente entra un segundo pacto, que no tenía nada que ver con el pacto primero, que era el pacto hecho inclusive desde antes fue el pacto hecho entre Dios y el Padre para el hombre en caso de que cayese. ¿Cómo cayó? Ese pacto se traslada a la tierra y es el que se da al final y se da siempre, por eso no se invalida, porque es el mismo pacto, pero sí se invalida, llamémoslo literalmente, es cuando el hombre en el Sinaí le dicen que ellos, dice, haremos todo lo que Jehová ¿qué? Ha dicho. Ahí entra un segundo pacto. Y perdón, yo creo que yo dije mal, no es que se invalide, sino que estaba pensando en que los años se debían empezar después, porque en el momento pues de que el hombre falló, entonces el conteo sería más tarde.
Esa era mi Mm, pregunta, pero son pactos diferentes. Claro, sí, ahí el asunto es que ya estaba la palabra dada del Señor y cuando Él dice 400, ya es 400, ¿sí? Entonces, esa palabra no se puede, digamos, echar para atrás, eso es un detalle. O sea, la profecía sigue porque el Señor tiene que, digamos, cumple esa profecía y se la dio a su ¿Qué Hijo profecía también. de tiempo? Sí, es una profecía muy exacta, ¿sí? Entonces, y se la hace el Señor Jesús, y o sea, está en juego la palabra del Señor, por así decirlo, y el hombre pues puede fallar, digámoslo así, pero el Señor sí no puede fallar en eso. Entonces, por eso no se puede, digamos, volver a recontar el pacto. De hecho, eso lo vemos también en el pueblo de israelita cuando falla también allá en la experiencia de los 2 espías y que el Señor los castiga 40 años. El Señor tiene en cuenta los 2 años que ya habían pasado desde la salida de Egipto. O sea, no es que dice, bueno, vuelve a contar otra vez. No, Él tiene en cuenta ese tiempo también. Sí, les tiene en cuenta ese tiempo. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, hermana Marta, porque nos dio pie Muchas gracias, hermano, por la aclaración. para aclarar todo esto del pacto. Eso es muy importante, ¿verdad que sí? Ya después tendremos tiempo, de pronto nuestra hermana Elsie nos va a tener esos temas ya de cómo es el pacto y todo eso. ¿Ok? Que el hombre es el que lo ha roto, eso sí es claro. Nosotros nos la pasamos rompiendo ese pacto, pero el Señor vuelve y lo restablece, lo renueva. ¿Ok? Ese es lo que ha sucedido. Y bueno, hermanos, yo creo que vamos a orar. Vamos a orar y ya no hay ninguna pregunta adicional. Espero que hayamos aprendido muchas cosas. Este gráfico es bien importante. Ojalá lo sigamos estudiando en la tarde para concluirlo y saber. Hay más cositas interesantes que van a surgir ahí con esos conteos. Y lo más importante, ¿cómo puede mapear esto en el Israel moderno? Pues ahí también vamos a tener, digámoslo así, para meditar. De pronto no las respuestas, pero sí para meditar. Bueno, vamos a orar, hermanos, a terminar. Los invito a tener una oración de agradecimiento al Señor. Bendito Padre, toda la honra y bendito seas porque estableciste un pacto eterno, el Evangelio eterno, en el cual aún nosotros, después de tanto tiempo, estamos disfrutando de esas bendiciones. Y Señor bendito, Señor Jesucristo, te alabamos, pero también te pedimos perdón porque muchas veces hemos retrasado lo que tú has querido hacer con nosotros, Señor Jesús. Perdónanos y capacítanos para obedecerte, por favor. Danos de tu justicia y andaremos en tus caminos. Concédenos de tu perfección, de tus rasgos característicos para que podamos imitarlos y podamos andar en perfección también. Por favor, Señor Jesucristo. Nosotros no podemos por sí mismos obedecer. No hay un mérito en nosotros que podamos presentarte. No hay nada, Señor Jesús, que podamos nosotros presentarte. Mas, Salvador, cuando tú nos das de tu justicia y clamamos por esa justicia, entonces andaremos verdaderamente en tus mandamientos. Y lo haremos de forma natural, Señor, no forzada, ni fingida, ni por miedo al castigo, sino porque verdaderamente tú estás transformando nuestra naturaleza. Y obedecemos tu ley, Señor, como algo que ya está en nuestra naturaleza. Rogamos, Señor Jesucristo, por ese cambio. Te pedimos, Señor, por aquellos que estamos tomando decisiones en nuestras vidas, para que tú pongas el querer como el hacer. Señor Jesucristo, para que nos dirijas y nos des preceptos, así como estos hombres, Señor. Preceptos. Bendito Salvador, y que nosotros podamos cumplir, podamos obedecer sin demora. También danos paciencia, Señor Jesucristo, que no cometamos los errores de nuestros padres, de Abraham, de Jacob, que nos cansamos de esperar. Así sea en el último minuto antes de morir, antes de llevarnos a la tumba, Señor, tú cumplirás la promesa que nos has hecho. Amén. Señor Jesucristo, toda la a ti,
porque si en estos momentos estamos vivos y reunidos en torno a ti es porque tú lo has propiciado, Señor. Porque nos estás despertando, Señor, sacudiendo, Jesucristo, aun con los eventos que suceden en este mundo. Bendito Salvador, gracias. Despierta a tu pueblo dormido, Señor, en la ancha faz de la tierra. Despiértalo, Señor Jesucristo. Y ayúdanos a nosotros a recibir más pueblos, Señor. Capacítanos para recibirlos con amor, Señor. Danos de tu amor, Señor, para compartir con los demás, Señor, amor. Que podamos cumplir tu precepto, Señor, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu mandamiento. Bendito Salvador, que cada familia aquí representada pueda obtener su bendición del cielo en esta hora, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, tu bendición. En tu nombre poderoso y santo, Señor Jesús. Amén. Amén.